Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o como siempre decimos, en ese momento en el que se sienten a mirar este programa, los saludamos muy gentilmente, muy contentos con mi querido amigo Sebastián Porrini, que no sé, está a la derecha, a la izquierda, no sé, pero está en algún lado de la pantalla. ¿Cómo anda, Porrini? ¿Cómo anda, maestro? No Bien, sé si lo bien. tengo a mi izquierda o a mi derecha, pero bueno. Pasa que En después este momento lo tengo a mi izquierda. cuando yo lo tengo a mi izquierda también, este, Ah, claro, bueno, está bien. pero bueno, cuando uno edita esto después se descalabra todo, bueno. Así que aquí estamos nuevamente en una nueva presentación, en un nuevo diálogo, intercambio de ideas en torno de los estudios humanísticos sobre todo. Esto ya ha trascendido la literatura solamente, si bien en nuestra base tenemos muchos otros elementos o ideas o conceptos que giran en torno de la literatura, del arte, el simbolismo y demás, y justamente hoy vamos a partir, o a continuar en realidad, con un tema que viene pidiendo pista, como solemos decir, que de algún modo podemos empalmar con dos programas, o varios programas anteriores, pero con dos líneas de programas anteriores. Obviamente uno de ellos es toda la línea de programas dedicados a la tradición, porque vamos a hablar de tradición, específicamente de uno de los caminos de la tradición. No vamos a hablar de tradicionalismo, nos vamos a meter en la tradición. Y el otro empalme es el programa que le dedicamos hace un par de semanas a los místicos españoles, al misticismo. Y ahí dijimos, medio al final, ¿no? Quedó sobre el final del programa, que nos debíamos un programa a la tradición que vamos a exponer hoy. Y yo quiero hacer una aclaración, una salvedad importante, porque seguramente quienes vean este programa y sean neófitos van a encontrar, espero que buena información o una buena introducción, y quienes lo vean y sean expertos o conozcan en el tema, sepan entender que tanto Sebastián como yo no somos, ni Sebastián ni yo somos iniciados en esta tradición. Por lo tanto, nuestra aproximación, y el respeto que eso merece, obviamente, vale para esta aclaración, nuestra aproximación... Ahí va. Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o como siempre decimos, en ese momento en el que se sienten a mirar este programa, los saludamos muy gentilmente, muy contentos con mi querido amigo Sebastián Porrini, que no sé, está a la derecha, a la izquierda, no sé, pero está en algún lado de la pantalla. ¿Cómo anda, Porrini? ¿Cómo anda, maestro? No Bien, sé si lo bien. tengo a mi izquierda o a mi derecha, pero bueno. Pasa que En después este momento lo tengo a mi izquierda. cuando yo lo tengo a mi izquierda también, este, Ah, claro, bueno, está bien. pero bueno, cuando uno edita esto después se descalabra todo, bueno. Así que aquí estamos nuevamente en una nueva presentación, en un nuevo diálogo, intercambio de ideas en torno de los estudios humanísticos sobre todo. Esto ya ha trascendido la literatura solamente, si bien en nuestra base tenemos muchos otros elementos o ideas o conceptos que giran en torno de la literatura, del arte, el simbolismo y demás. Y justamente hoy vamos a partir, o a continuar en realidad, con un tema que viene pidiendo pista, como solemos decir, que de algún modo podemos empalmar con dos programas, o varios programas anteriores, pero con dos líneas de programas anteriores. Obviamente uno de ellos es toda la línea de programas dedicados a la tradición, porque vamos a hablar de tradición, específicamente de uno de los caminos de la tradición. No vamos a hablar de tradicionalismo, nos vamos a meter en la tradición. Y el otro empalme es el programa que le dedicamos hace un par de semanas a los místicos españoles, al misticismo. Y ahí dijimos, medio al final, ¿no? Quedó sobre el final del programa, que nos debíamos un programa a la tradición que vamos a exponer hoy. Y yo quiero hacer una aclaración, una salvedad importante, porque seguramente quienes vean este programa y sean neófitos van a encontrar, espero que buena información o una buena introducción, y quienes lo vean y sean expertos o conozcan en el tema, sepan entender que tanto Sebastián como yo no somos, ni Sebastián ni yo somos iniciados en esta tradición. Por lo tanto, nuestra aproximación, y el respeto que eso merece, obviamente, vale para esta aclaración, nuestra aproximación es justamente a modo de presentación de lo que es esta tradición, introducción a sus temas generales, a sus principios generales. ¿Por qué? Porque es una tradición tan vasta, tan inabarcable, y que merece un respeto tan grande que no podríamos agotarla en una hora de programa. Por Sin lo duda. cual hago esa salvedad para que después no digan o no salten a decir por ahí que nos faltó información o que falseamos algún tipo de dato o que lo hacemos desde la ignorancia absoluta porque no somos iniciados, etcétera, etcétera.
Pero como es una tradición tan rica, tan abierta, tan dinámica, tan viva, por otra parte, me parece interesante que hagamos por ahí un intercambio. Bueno, Sebastián, vos tenés mucha más expertise porque hace muchos años que no solamente has investigado, venís investigando sobre el tema, sino que trabajás con ese tema dentro de tu materia Historia de la Cultura, en el profesorado, con lo cual tenés mucho, mucho material, por lo menos mucho más que yo. Yo lo voy a hacer desde el lugar del interesado, de quien se acerca a un estudio de una tradición interesante como es el sufismo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar, basta de prólogos, de la tradición sufi, del sufismo, de qué entendemos por esta enorme palabra, esta enorme tradición, ¿sí? Que tiene sus aristas, que tiene sus dimes y diretes en cuanto al momento de definir a qué nos referimos con sufismo. Pero como para empezar a entrar en calor, obviamente cuando hablamos de sufismo estamos hablando de una tradición, de una de las dimensiones del Islam. ¿Sí? Ya ahí tenemos que hacer alguna pequeña aclaración, ¿no? Uno, lamentablemente, por los hechos que han sucedido, sobre todo desde principios del siglo XXI a esta parte, en torno de lo que significa el Islam como, digamos, religión o como tradición religiosa, genera a veces mucha incomodidad porque parece ser que solamente el Estado Islámico es lo que representa el Islam. Pero el Islam es una tradición antiquísima, es decir, dentro de las grandes tradiciones monoteístas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y los musulmanes y el islamismo conforman uno de los tres grandes componentes o tres grandes raíces culturales, ¿sí? Raíces históricas, filosóficas, teológicas, religiosas de lo que hoy sería Europa, o ciertas partes de Europa y gran parte de Occidente, ¿no? Ese momento de eclosión y, digamos, de cruce de tradiciones, que ya lo decíamos allá en el programa del misticismo, que fue, digamos, entre el siglo VIII y el siglo XV, ¿sí? En el que convivieron básicamente esas tres tradiciones, esas tres grandes religiones, en lo que hoy es el territorio de España, ¿no? La península ibérica, lo que fue el Al-Ándalus, por ejemplo, y dentro de esa configuración, el sufismo viene a representarse como una suerte de dimensión. Hay quienes dicen, ¿sí? Y hay quienes critican esto que voy a decir, pero vamos a tratar de encaminarnos. Es la dimensión mística, ¿sí? Del Islam. ¿Sí? Es como el espacio en el que, merced a ciertas prácticas, a ciertos principios, a ciertas iniciaciones, a ciertos caminos y rituales, ¿sí? Los sufíes o sufis pueden llegar a la iluminación y pueden llegar a la unión de su alma corporal con el alma o una de las tantas manifestaciones de Alá. ¿Sí? Alá que ha sido, digamos, representado en el Corán, manifestado en el Corán en la voz del profeta Muhammad o Mahoma. Digo, como para entender un poco de qué hablamos cuando hablo de sufismo. El sufismo no es, o el sufi, digamos, la tradición sufi no es una religión en sí misma. No, ¿sí? no, no. No podemos hablar de sufismo como una religión. Me voy a cambiar de religión, me voy a ir a ser sufi. No. Es una iniciación a una tradición, a una parte muy particular, ¿sí? Que comparte con otras tradiciones herméticas, como es el cabalismo, por ejemplo, la búsqueda del nombre de Dios, pero en tanto manifestación, ¿sí? De las distintas manifestaciones que puede tener Dios, manifestación corporal, manifestación universal, manifestación natural. Digo, el sufismo es un complejo compendio de conocimientos, de principios que configuran una tradición, como bien decía antes, hermosa y que tiene distintas ramificaciones en la literatura, en la filosofía, en la astronomía, en la alquimia, es decir, es multidimensional, como lo fue el profeta Mahoma. ¿no? El profeta Mahoma es la representación de la voz de Alá en la tierra que viene, mediante el Corán, a manifestar sus enseñanzas, que se configuran en el Islam como tradición o como religión. Dentro de esta tradición tenemos el sufismo, que se configura, dicho en así, palabras muy generales, como la dimensión mística. Pero no solamente es la dimensión mística, ¿no, Sebastián? Yo creo que vos tenés una aproximación mucho más concisa de lo que es el sufismo. Bueno, vamos, exactamente. A ver, vamos a tratar de cumplir con lo que decís. Exactamente. El término sufismo surge de una imposición que reciben quienes quienes realizan ciertas prácticas de carácter esotérico, porque
el Islam, perdón, el sufismo se puede decir que es la vertiente esotérica del islamismo, de la gran enseñanza musulmana, que en realidad la palabra sufi viene de suf, que significa lana, porque era ni más ni menos que la vestimenta de lana muy simple que llevaban los ascetas, ¿no? Estos ascetas que después van a derivar en los derviches también, los derviches danzantes y demás, que buscaban hacia poco después de la gran manifestación, digamos así, de la gran enseñanza de Mahoma, del profeta, buscaban justamente no una, digamos, una exteriorización, es decir, no era simplemente el cumplimiento de una ley que quedase en algo exterior o en un comportamiento moral, sino en un camino espiritual. O sea, el sufismo es un camino espiritual, es un camino de búsqueda del espíritu, o como dicen los sufis, que me parece muy, muy linda la frase, de purificación del corazón, ¿cierto? Porque tengamos en cuenta que para todos estos, para todas las tradiciones, el corazón es la sede del intelecto, y ahí viene un término que tenemos que trabajar, ¿no? Se habla de la intuición intelectual, ¿no? No es de ninguna manera lo que para Occidente puede ser el intelecto en el sentido de la inteligencia, sino más bien, ¿no?, una iluminación interior, la búsqueda del sí mismo, la búsqueda del yo, pero venciendo el ego, ¿no? También, que es otra de las características. ¿Qué son los sufis, Diego? Bueno, son entonces comunidades, porque así se organizaron, alrededor de lo que se llama tárika, ¿no? O tarika, que son masculinas y femeninas, ¿sí? Mixtas. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, sobre todo porque el Islam es muy señalado con esta visión un tanto o fanática de un lado o ignorante del otro, ¿no? Que relega a la mujer, de ninguna manera, ¿no? Los sufis son tanto hombres como mujeres, y yo voy a hablar de alguna mujer sufi muy, muy importante. Es decir, un camino de enseñanza, un camino de búsqueda, ¿no?, de la verdad, que se manifiesta fundamentalmente, mirá qué hermoso lo que enseñan los maestros sufis, ¿no? Dicen, las semillas del sufismo estaban con Adán, el árbol estaba con Jesús y los frutos con el profeta. Es decir, el sufismo se manifestó cuando llegó el momento de la maduración que le representó el Islam, de acuerdo con la visión islámica según la cual la tradición judeo-cristiana se complementa, se completa con el Islam. Vos sabés que los musulmanes hablan justamente de una tradición judeo-cristiana y ellos se consideran descendientes del tronco abrámico. Y en ese sentido, el Islam viene a ser la última vuelta de tuerca, si se me permite el término, de la revelación, ¿no? Hay una revelación del Antiguo Testamento, hay una del Evangelio, y la revelación que es el Corán, la lectura, ¿no? Eso significa Corán. Es decir, en ese momento se puede manifestar esta enseñanza, como vos decías, mística, este camino espiritual, que conlleva una iniciación. Ahí viene el tema, es decir, lo que vos bien decías, yo no puedo ser sufi, ¿no? ¿Qué necesito para, primero, un profundo conocimiento de la escritura, un profundo conocimiento del estudio, ¿no? Los sufis son muy estudiosos. De hecho, cuando uno lee la biografía de muchos de ellos, por ejemplo, el gran poeta Rumi, o por ejemplo, nada menos que Ibn Arabi, ¿no es cierto? Estamos viendo a personas, incluso Omar Khayyam, ¿no?, que se lo relaciona con esto y que era un gran matemático. Las Rubaiyat. Son personas que a través del estudio se acercan al conocimiento, pero es un conocimiento empírico por el cual luego obviamente van a volcar a partir del conocimiento de la palabra, del Corán, también una interpretación, o si se quiere, mejor dicho, más que una interpretación, una meditación
que me parece muy importante la diferencia, no es interpretar, no es libre interpretación del texto, como se quiere creer en ciertas escuelas, digamos, evangélicas, sino más bien una meditación sobre el texto y una búsqueda personal que requiere de un maestro. Ahí aparece el mulá, ¿cierto? El maestro o el sheikh, ¿no? Que es el que dirige, ni más ni menos por su preparación y por su iniciación y por su profundidad espiritual, a los iniciados. Son iniciados en esa búsqueda de la verdad, que ni más ni menos tiene que ver con qué, con que se busca la fusión, como bien vos decías, del, digamos, del alma, por simplificar, con el amor absoluto de Alá, de Dios, ¿no es cierto? Es decir, es el amor profundo a Dios, el sufí. Por lo tanto, se imaginarán que un buen sufí no es violento, no es fanático, no es una persona de ninguna manera vengativa, al contrario. Yo recuerdo que los 4 grandes enemigos de los cuales habla el Corán y los 4 grandes enemigos de los cuales habla el sufismo son el ego, Satanás, el deseo y el mundo. Y si vos te fijás, Diego, son muy parecidos a los del budismo, porque en algún sentido vencer el deseo, vencer el ego, ¿no? De los cuales habla Buda, en el caso del Islam se incorpora Satanás, porque Satanás no está en el hombre, mira qué bello esto, no está en nosotros, nos susurra, está fuera, nos quiere llevar hacia un ego y hacia el mundo, hacia la dominación y posesión del mundo, cuando en realidad uno debe buscar la semilla de verdad en uno mismo, ¿no? Es decir, aquel que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor, dice el Corán. Y eso es un verdadero sufi, ¿no? El que busca conocerse a sí mismo. Hay 3 cosas claves: Dios, los maestros y el sí mismo. Y en ese sentido, el sufi, por eso requiere de un maestro que sea el que lo conduzca espiritualmente, ¿no? Vos sabés que cuando vos nombrabas la etimología, hay como una suerte de disquisición respecto de por qué sufi, ¿no? O sufismo, Claro, que viene de claro. sufa, sufa, Uh-huh, uh-huh. que en árabe sería algo así como, hay quienes atribuyen esta raíz a la palabra lana, por las ropas Claro, que Lana. vestían, Claro. pero también sufa es purificación, ¿no? Algo Exacto, así como la purificación, como bien decías, del alma, ¿sí? Para claro. la consecución del conocimiento, ¿sí? Y Exacto, poder así realizarse en la realidad divina que está expresada en el Corán, en este caso, ¿no? En exacto. la palabra de Alá transmitida por Mahoma, por el primer gran profeta. En ese sentido, creo que el camino del sufismo es un camino de purificación. Sí. Cuando Jalil ad-Din Muhammad Rumi, o el poeta Rumi, Uh-huh. digamos, comienza sus enseñanzas, es uno de los grandes autores de lo que podríamos llamar, entre comillas, lo pongo muy entre comillas, la literatura o la poesía Gran sufi, poeta persa. el gran poeta Rumi, en el Masnaví, que es el gran poema épico Sí. que podríamos decir se conoce como uno de los grandes antecedentes, uno de los fundamentos de la tradición sufi dentro de lo que es la literatura. Después tenemos que ver también, obviamente, las obras de Ibn Arabi, los libros de Ibn Arabi, que son magníficos también para entender esa configuración que fue el siglo XII aproximadamente, siglo XIII en realidad, siglo XII, siglo XIII, que fue como el momento de gran esplendor, digamos, de gran furor, por así decirlo, de la tradición y del conocimiento de lo que es la Uh-huh. enseñanza, de las enseñanzas de los sufis. Cuando en el Masnaví y en los textos de Rumi es uno de los es el creador de los famosos derviches danzantes, como bien decías anteriormente, Piróvagos, claro. que si ustedes ven, tienen la posibilidad de buscar, que se puede encontrar, el ritual de danza de los derviches. Parece una danza que se puede estar literalmente horas
y horas Sí. girando en un estado de éxtasis, en un estado de accesis, por así decirlo. Ujú. Justamente lo que busca enseñar con esa danza, que es ritual, que tiene toda una simbología, que hay especialistas que Sí. hablan de una vestimenta preciosa y precisa, porque no Ujú. hay nada corrido de lugar, está todo puesto de tal manera que si uno se inicia en esa danza, uno la puede ver, uno la puede explicar, la puede analizar, pero vivirla, ¿no? Iniciarse en la danza espiritual derviche, es justamente una unión cósmica entre Sí, el cuerpo, la tierra y la unidad divina, ¿sí? De Dios. exacto. Ellos giran en torno de sí mismo, ¿no? Es una danza Sí, bastante hipnótica en ese sentido. sí. La ropa, no sé cómo se llama, digamos, El no quiero decir gorro que usa. gorro, no quiero decir gorro, pero tiene Claro. simboliza la lápida que uno lleva encima de uno, que es la muerte, también el ropaje negro y blanco que representa la pureza y a la vez la muerte. Es decir, hay toda una composición simbólica, inclusive el hecho de que es una danza, porque Masnaví creo que significa literalmente las parejas espirituales. El concepto de amor como estado de conciencia, un estado de conciencia divina, ¿no? Tiene que ver justamente con ese primer impacto, ¿sí? Del amado con su amado, digamos, del que ama con Claro. su amado. ¿Y quién es el amado? Es aquel Ujú. que está en contacto con Dios, ¿no? Es decir, ya lo Ujú. habíamos planteado en cierta manera con los místicos españoles, ¿no? La idea Exactamente. corporal, la idea del corazón, o sea que los sufis Sí. enseñan que eh, hay un órgano, todo se constituye en un órgano que es el corazón. Si hay un órgano en un sistema que está podrido, todo el sistema está podrido. Entonces hay que buscar esa purificación espiritual, que es la Exacto. purificación del corazón. Y a diferencia, me gusta pensar en esto, ¿no? A diferencia por ahí de otras tradiciones esotéricas, místicas, herméticas, como es por ejemplo la Kabbalah, Ujú. el sufismo tiene un cuerpo de prácticas y de enseñanzas que son, permito decírmelo así, muy simples, es decir, muy cotidianas. Si uno lee el Masnaví, decíamos, es un gran poema épico, ¿sí? Que tiene miles y miles de versos, ¿sí? Que las compilaciones modernas tienen un bodoque, como la Otros Ilíada tomos. y la Odisea juntas, Sí. prácticamente, 2000 Sí. páginas prácticamente, Ujú. son hechos cotidianos, hechos que suceden en un bazar, hechos que suceden en la calle, en alguna aldea. Es decir, no hay nada extraño, no hay nada, digamos, hermético, pero sí hay una profunda enseñanza de principios de Totalmente. iniciación, ¿sí? Claro. Que son realmente interesantes y que son muy fáciles de comprender. Eso sí, el significado profundo lo tiene que encontrar uno mismo, con el maestro que lo pueda iniciar, ¿no? Son los famosos cuentos, después vamos a hablar, si querés, de los cuentos de Nasruddin, ¿no? El famoso, el Exacto. Mulá Nasruddin, que es un personaje Mulana. mítico, ¿sí? De la tradición sufi, la tradición persa y demás, Sí, sí. que es una especie de vagabundo, ¿no? De antihéroe, ¿no? De vivo, ¿no? De avivado, que siempre tira alguna frase que descoloca a sus interlocutores, pero que encierran Totalmente. detrás una enorme enseñanza, ¿no? Exacto. Este, qué sé yo, por ejemplo, le preguntan a Nasruddin en un momento si cree en el fin del mundo, y él pregunta, ¿cuál de los dos? Porque Claro, si el mundo mayor o el mundo menor. Y le vi, ¿qué quiere claro. decir eso? No, porque cuando muere un ser querido, mi esposa, por ejemplo, es el fin del mundo, es mi fin del mundo menor. ¿Y cuándo es el mayor? Cuando muero yo. Es decir, Claro. esa idea tan simple, tan casi no sé cómo definirla, pero es una enseñanza muy didáctica por otra parte, es una forma de acceso al Por conocimiento muy supuesto. simple, pero que encierra una tradición y un conocimiento muy profundo, un conocimiento del sí mismo, como bien decías. Totalmente. Exacto. Vos sabés, Diego, que en relación con el simbolismo, retomo lo que decías de la danza, que es muy, muy importante, y vos lo analizabas muy bien. Ese gorro, ¿no? Justamente que decíamos es Sí, la debe tener lápida. un nombre, Sí, disculpen los especialistas, yo no sí, deberíamos haberlo investigado, lo pero tiene, lo tiene. Yo lo tenía anotado por allí, pero no lo encuentro en este momento. Y vos sabés que las dos vestimentas, la negra y la blanca, como bien vos decías, la muerte, la vida, lo oscuro y la luz,
en la danza se van liberando de eso, ¿no? Porque justamente es la fusión con Alá, ¿no? Claro, exactamente, los derviches giróvagos, ¿no? En ese trabajo, en esa danza, en esa metafísica operativa, ¿sí? Están trabajando con símbolos directamente, bueno, allí se nota claramente. Y vos decías, ¿cómo danzan? No sé si has observado, tienen la mano izquierda hacia abajo y la derecha hacia arriba, alargadas, ¿no? A mí no me va a alcanzar la cámara, pero como si fuera así, ¿no? Y es el símbolo de qué? Del Aleph, ¿no? Que es el símbolo de lo humano. Claro, hacia abajo y hacia arriba. Es decir, por ese viejo principio de la cábala también que nos indica que es abajo tanto como es arriba, ¿no? Es aquí tanto como allá, y con un principio clave, Diego, que es que lo dice Ibn Arabi, si te parece podemos conversar un poquito de él. Ibn Arabi yo creo que es una de las grandes mentes de la historia de la humanidad, ¿no? Más allá de que sea un gran sufi y un gran santo, es uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Yo a veces, perdóname el paréntesis, ¿no? Incluso la, la ironía que voy a poner, pero viste que a veces perdemos el tiempo leyendo ciertos filósofos que nos hablan de, no sé, de la importancia del pelo, ¿no? En la historia de la humanidad, y vos decís, esto es un filósofo. Ibn Arabi es, junto con Platón, con Aristóteles y con Plotino, me parecen de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad. Que por supuesto, como dijo alguien respecto de la filosofía italiana, ¿no? Claro, como no escribía en inglés, en alemán, escribía en árabe, seguramente no ha sido tan considerado, pero es uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Pero, a ver, en Y, ese momento, Ibn Arabi, estamos olvidando un nombre o lo estamos dando por hecho, que es Averroes. También en ese momento aparece Averroes ahí sí, en esa componenda. Averroes es como claro, el gran puente, el gran traductor de Aristóteles, de toda la sí. tradición clásica que Lo viene nombra Dante, justamente, claro, claro, Y también otro Ibn Ruset, ¿sí? Mejor claro. conocido como Averroes, es más fácil pronunciar Averroes, Averroes claro, que eso es Ibn más fácil. Ruset, ¿no? Que no tiene vocales a Claro, veces. Pero exacto. comparto con vos, comparto plenamente. Es decir, son esos filósofos que se comen crudos en dos panes a cualquier filosofucho, por así decirlo, Sí. o pseudo Eso filósofo pastor. que repite, ¿no? Un galimatías de frases inconexas que llevan a la nada Exactamente. misma, que es una suerte de danza autosatisfactoria sin ningún tipo de trascendencia. O sea, pueden estar horas Exactamente. y horas dando vueltas Dando sobre el vueltas en mi, lo sobre la, mismo. o sea, masticando la palabra sin sabor, ¿no? Totalmente. ¿Mm? Totalmente. Ibn Arabi, vos sabés que después yo voy a recomendar si alguien quiere leer algo sobre Ibn Arabi, pero fíjate lo que dice. Yo extracté 3 o 4 frases que me parecen importantes. La primera, somos el reflejo del ser. Por ende, el lugar donde se halla la manifestación del ser. Es decir, nosotros somos especulares, por eso tanto arriba como tan del mismo modo abajo que arriba, claro. Es decir, nosotros somos el reflejo del ser. ¿Mm? Eso también nos lleva a la idea de que tenemos la semilla del espíritu, ¿no? Dentro nuestro. Por eso la búsqueda del sí mismo, no del yo, del sí mismo, ¿no? Que es mucho más profundo. En segundo lugar, mira, esto debe ser una bomba de tiempo para un fanático, ¿no? ¿Qué dice Ibn Arabi? El Dios en el que creemos lo reduce al ser. Claro, es lo que siempre decimos de religión y sagrado. Es decir, Ibn Arabi es un filósofo y como tal, y siendo un musulmán perfecto y siendo un sufi, ¿no? Que es lo que le agrega justamente esa interpretación, a mí me gusta decir esa meditación más que interpretación, todo nombre que le pongamos es un nombre a lo inefable. Por ende, reduce. Todo es reducción. Es decir, en última instancia, lo manifestado para nosotros es
tan imposible que lo único que podemos hacer es buscar nombres para intentar reducirlo. Y Ibn Arabi viene a manifestar justamente ese principio. Por ello, mirá de lo que habla, el ser es absconditus, está escondido, ¿no? Y lo que debemos buscar es la unidad del ser, ahí está lo místico, con esa realidad que es la verdadera realidad, la platónica, digamos, si se quiere, que está muy influido, porque, valga decirlo, Ibn Arabi está muy influido por el neoplatonismo. Ustedes saben que los árabes fueron grandes lectores de Aristóteles, de Platón, y los primeros que los conservaron, y no hablemos de todos los grandes neoplatónicos, Plotino, Procro y demás, que hicieron la posibilidad de que el Islam pueda ser leído y pueda ser meditado desde la gran sabiduría griega. Y en ese sentido, Ibn Arabi es como Averroes, como bien vos decías, o como Avicena, ¿no? O como Al-Burumi, los grandes iluminadores del Islam, porque no vienen a oscurecer, vienen a iluminar. Y acá viene el último concepto y te dejo, digo, No, no, por que favor. es, vos hablabas del oscuro, ¿no? Vos sabés que, mirá qué maravilla, hay una enseñanza sufi que dice, venimos del oscuro hacia la luz. Por eso el día musulmán empieza cuando aparece la primera estrella, igual que en el mundo judío, ¿no? que en la gran tradición hebrea. Es decir, el día empieza al anochecer, ¿m? Y está en su plenitud con la luz. Eso es de donde, esa es la gran enseñanza. Venimos de la oscuridad en la que estamos ahora y vamos en busca de la luz. Es un hermoso mensaje de la idea de la concentración, de la meditación. Sí, perdón. Me haces pensar en algo que ya hemos dicho más de una vez en varios programas, sobre todo en el que dedicamos al misticismo de la Cábala, o Kabbalah, como debe pronunciarse, vamos a ponernos puristas. Kabbalah. Kabbalah. Que justamente esta búsqueda, ¿no?, del nombre de Dios en los Sefirot, o la Séfira, que es muy complejo, pero a la vez es la esencia de todo misticismo. No se busca el nombre de Dios para nombrar a la figura de Dios escindida de ese nombre. Ya vamos a adelantar, ¿no? Prontamente vamos a subir un programa dedicado volveremos con la tradición hebraica respecto del mito y la leyenda del golem, ¿no? Justamente ahí hay toda una cuestión con respecto al nombre y la posibilidad de susurrar o insuflar existencia a partir de un nombre, ¿no? Para dejar picando, ¿no? Hacemos la venta de programas que siguen. Pero digo, en el misticismo de la Cábala hay una cuestión que tiene que ver justamente con las emanaciones, ¿no? Es decir, Exacto. No es que estamos buscando la identidad de este ser divino, Alá, ¿sí? Yahvé, Dios Padre, en una equiparación, ¿sí?, de este ser con un nombre, ¿no? Una nominalización, por así decirlo. Estamos buscando una manifestación emanada de esa presencia divina que es a la vez ser y existir y que no es escisión de ese nombre. Salvando las distancias, obviamente, yo no voy a decir que el sufismo tiene esa misma, no voy a hacer una analogía, estoy simplemente planteando que en el principio de cualquier misticismo, inclusive en el gnosticismo, ¿no?, los gnósticos, que también hemos hablado de ellos, que se busca ese dualismo, ¿no?, entre la emanación divina en el pleroma y demás cuestiones que ya hemos expuesto en el programa dedicado a la gnosis. Hay una búsqueda de algo que tiene que ver justamente con un centro. Vos sabés que Rumi, el poeta que mencionábamos, el autor del Masnaví, el creador de una de las tradiciones de los danzantes, de los derviches, decía esto, ¿no? Hablaba de la borrachera divina, que es una cosa muy particular, ¿no? Ese encuentro, esa danza, esa unión cósmica, dice, es un estado de éxtasis, es estar ebrio sin haber bebido, es estar saciado sin haber comido. Es la imposibilidad, justamente. Claro. Pero se manifiesta en una esencia
central, ¿sí? En la Claro. que desaparece la identidad del yo para encontrar en el sí mismo una de las emanaciones del ser superior, del ser divino. Exactamente. Exactamente. Ibn Arabi, en una de sus enseñanzas, una de sus grandes ideas es, no es que Dios crea al mundo a imagen y semejanza, en ese sentido. Nosotros, en tanto descubrimos nuestro propio ser, descubrimos a Dios en nuestro propio ser. Somos una emanación divina. Exacto. Dicho así con mucha soltura, parece muy fácil, ¿no? Porque lo está diciendo, en Claro. este caso, Diego Ortega, que es un occidental, caucásico, que no está iniciado en esa tradición y lo puede decir. Yo estoy hablando de, no estoy hablando Claro. en, porque Claro. para que yo pueda entender eso tendría que estar iniciado. O sea, para los Por que están supuesto. interesados, vayan al sufismo pensando en esto. O sea, hay una búsqueda ¿Sabes? mucho más profunda, mucho más compleja. Sí. Tú sabes, Diego, que incluso existen sufis no musulmanes. Es decir, existe la posibilidad de acercarse a ciertas tarikas e incluso hay maestros sufis que tienen, sobre todo en Al-Ándalus, como dicen ellos, ¿no? Esa apertura hacia otros credos, obviamente monoteístas, ¿no? Por supuesto, como pasa con muchos cristianos, y ha habido experiencias muy interesantes de intercambio entre grandes, digamos así, místicos o si se quiere, eh, pasibles de la meditación, ¿no? Como el caso de Thomas Merton, que hizo mucha meditación sufi junto con meditación zen en algún momento, y él estuvo muy cerca a los sufíes, porque en esa, digamos así, punto en común se borran las diferencias exotéricas, ¿no? Que son realmente, en muchos casos, los elementos que a veces nos separan de una manera injusta, ¿no? Cuando en realidad los puntos en común son mucho mayores. Por otra parte, Diego, ya que estábamos hablando de los cuentos, ¿no? Y estábamos hablando de los grandes sufis, hablábamos de Rumi, ¿no? Estábamos hablando de Ibn Arabi. Yo te quería comentar que hay también mujeres sufis, por supuesto, y ha habido grandes mujeres, grandes pensadoras, no ahora, porque me dirán, esto es una moda nueva. No, estoy hablando del siglo VIII. ¿No? Voy a nombrar, por ejemplo, a Rabia al-Adawiyya, que fue una gran asceta y poeta sufi, ¿sí? Que allá por el siglo VIII, ella murió en el 801, muy grande, a los 80 y tantos años, o sea, recibió el primer sufismo, digamos así. Fue una verdadera asceta y en sus poemas, que son una belleza, trabaja el erotismo de la fusión con Dios. Por eso cuando hicimos el programa de San Juan de la Cruz, ¿no es cierto?, de Santa Teresa, de Fray Luis de León, hablábamos de esa influencia sufi, y eso es inevitable, está allí presente perfectamente. Y en ese sentido, digo, mirá la importancia de esta mujer, que sus textos se conservan y se meditan y demás. Fue tan importante que Farid Udin al-Atar, el autor del Lenguaje de los pájaros, uno de los libros más bellos que puedan existir del sufismo, el famoso viaje, ¿no?, de todos los pájaros para fusionarse en un solo pájaro, eh, él escribe la vida de Rabia al-Adawiyya, ¿no? Escribe la vida de ella como una santa. Es decir, ¿por qué? Porque los sufis más cercanos, en cierto modo, y acá vienen algunos problemitas, a lo que puede ser el Islam o sí, bien digo, la tradición chiita, ¿sí?, tienen devoción por sus maestros, tienen devoción por santos, ¿no es cierto? Por lo que han sido manifestaciones de los santos en la vida cotidiana. Es muy interesante. El sufismo, Diego, ha sido muy perseguido en los países musulmanes, ¿eh? Y a raíz de lo que ocurrió en 2001, bueno, algunos estados islámicos han tenido la inteligencia de llamar a los sufis, ¿no?, a formar parte de gobiernos y demás, como una forma de
también de revelar esa otra faceta que es la verdadera del Islam, ¿no? Porque el fanático es fanático islámico, fanático católico, fanático hindú, es decir, es la persona que no ve más allá de sus narices, ¿no? Y que realmente es lo opuesto de lo que se enseña en la tradición musulmana. Cuando hablábamos del corazón, la forma de purificar el corazón es la famosa dhikr, que es la oración interior, la oración que se hace desde el corazón, en busca de... Vos sabés que la primera enseñanza que te transmiten es rezar, orar, ¿no? Para luego pasar a los otros niveles de iniciación que son... O sea, la primera es reconocer la voz de Dios, o de Alá, sería exactamente, es el que es, ¿no? En el corazón propio, para encontrar el sí mismo. Y en ese sentido, es como una gnosis, Diego. Es decir, hay una búsqueda del conocimiento por la verdad, ¿no? Que se manifiesta en el propio ser humano, que viene con el hermetismo, que viene con la cábala, que viene con la tradición mistérica griega, que viene con las tradiciones indias, persas, mazdeístas, es decir, con el cristianismo mismo, porque si hay algo que nos une verdaderamente es esa búsqueda interior de la divinidad, ¿no? Que se manifiesta muchas veces a través de la palabra de lo que vos decías, de esos maestros un tanto desarrapados, si se me permite el término, ¿no? Como el Mulán Nasruddin, si querés ahora Ya que conversamos me un hace poco. el pie, porque quedan picando muchas cosas, pero vamos a Nasruddin y por ahí en el cierre hacemos Dale, algunas cosas que me quedan. Nasruddin, que como bien decías es un personaje muy simpático, muy muy interesante, simpático. es una especie ¿cómo decirlo? No quiero faltarle el respeto a la tradición sufi, No, pero no, un vago, ¿no? Vagabundo, por así decirlo, pero a su vez conlleva parece un Saiyajin. exactamente, lo pensaba, ¿sí? Para aquellos que nos han hecho comentarios en el programa de Haikus, y decíamos que eran vagabundos, y qué sé yo, bueno, eran los que podían, digamos, vivir en lo común y ver en Claro, lo común lo extraordinario, ¿no? exacto. Esa es la esencia, ¿no? Pues yo estoy en la mezquita y no salgo de la mezquita y estoy ahí, ¿no? Descalzo y rezando, ¿no? Es muy factible que llegue a un estado de conocimiento, pero si no vivo, digamos, entre el común de la Claro. gente, hay algo que me falta. Y Nasruddin es un personaje que, bueno, es un personaje mítico de la tradición persa, de la tradición sufi, Sí, que le debemos a Idris Shah, el gran estudioso y el gran exponente del sufismo en el siglo XX, exacto. 1924 a 1996, que fue uno de los grandes entusiastas por unir justamente una tradición digamos, del Medio Oriente con el Occidente más cercano. Un tipo que daba conferencias en Inglaterra, escribió un libro muy polémico sobre los sufis. Bueno, vos tenés ahí un libro muy interesante, prologado inclusive por Robert Graves, que hay toda una polémica. Pero bueno, a este Idris Shah le debemos, por ejemplo, la gran recopilación de los cuentos de Nasruddin. Y en los Sí, cuentos uno, como decís, se encuentra con cosas que son a veces relatos por ahí entre campesinos, no sé, sí, sí, granjeros, qué sé yo. claro. Yo quiero leer, para comentar, uno de los grandes cuentos de Nasruddin, que se llama La llave, Buscando Ah, la qué bueno. llave. ¿Sí? Muy tarde por la noche, Nasruddin se encuentra dando vueltas alrededor de una farola, mirando hacia abajo. Pasa por allí un vecino y le pregunta: ¿qué estás haciendo, Nasruddin? ¿Has perdido alguna cosa? Sí, dice él, estoy buscando mi llave. El vecino se queda con él para ayudarle a buscar. Después de un rato pasa una vecina. ¿Qué están haciendo?, les pregunta. Estamos buscando la llave de Nasruddin. Ella también quiere ayudarlos y se pone a buscar. Luego, otro vecino se une a ellos. Y juntos buscan y buscan y buscan. Y habiendo buscado durante un largo rato, acaban por cansarse. Un vecino entonces pregunta: Nasruddin, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo. ¿Estás seguro de haberla perdido en este lugar? No, dice Nasruddin. ¿Y dónde la perdiste entonces? Allí, en mi casa. Entonces, ¿por qué la estamos buscando aquí? Pues porque aquí hay más luz y en mi casa está muy oscuro, ¿no? Es decir, Genial. esa, Genial. esa uno dice, es un parrafito,
Y no, a ver, y no es que vino, estaba el monje Shin, caminaba No, por el bosque perdido. No es un cuento hermético donde hay que buscarle mucha, ¿viste? Mucha complejidad. Nasrudin perdió la llave, y vos fijate no quiero decir lo absurdo, pero lo simpático de la situación, hasta graciosa, ¿no? Es decir, sí, pero ¿dónde? Si la respuesta más occidental hubiera sido, si supiera dónde la perdí, no la estaría buscando. Pero él le dice, yo sé dónde la perdí, pero la tengo que buscar acá porque hay más luz y en mi casa hay mucha oscuridad. Detrás de la chanza, ¿no? de lo simpático de la historia, hay una búsqueda. Vos fíjate, ¿no? Busca la llave de su casa, que es como el espacio más... me hace acordar a un cuento, no quiero decir que es sufi, pero de Cortázar, en Historias de Cronopios y de Famas. Un cronopio buscaba la llave de su casa en la mesita de luz, la mesita de luz dentro de la habitación dentro de la casa dentro de la calle, y ahí se detenía porque no tenía la llave para salir. Claro, exacto. Entonces así Cortázar obviamente lo hace como un divertimento, pero digo, en ese cuento, entre otros, uno puede encontrar esa suerte de viveza, es una palabra muy argentina, la viveza, pero a su vez detrás de esa viveza no hay una burla, no hay una búsqueda de burla No, por para parte, nada, no. no hay No una porque búsqueda de engrupir a sus vecinos, hay otra cosa. es que los cuentos de los derviches, como los cuentos hasídicos, ¿no? De la tradición judía, como los cuentos del vampiro de la tradición hindú, como los cuentos zen, ¿no? Que muchas veces vos te has reído, nos hemos reído juntos de algunos que son insólitos, o los mismos cuentos taoístas, tienen esa, ¿cómo decirlo?, ese desparpajo, ¿no? Para justamente dejar en la perplejidad a quien lo está leyendo, a quien lo está escuchando. La idea es justamente sigue reflexionando, sigue meditando sobre eso, ¿no? Está el símbolo de la llave, la luz, la oscuridad, uno podría llevarlo a miles de cosas. Y justamente en ese mismo tema, Diego, ya que estamos en la interpretación, te voy a leer uno de Nasruddin, ¿no? Que es el famoso El cuento del durazno, que dice así, mirá, justo para el tema. Se dice que un maestro sufi contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la misma, ¿no? Está Nasruddin, ¿no? Maestro, lo encaró uno de ellos una tarde. Tú nos cuentas los cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te convide con un rico durazno. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera, para agasajarte, pelarte tu durazno yo mismo, ¿me permites? Sí, muchas gracias, dijo el alumno. ¿Te gustaría que ya que tengo en mi mano el cuchillo te lo corte en trozos para que te sea más cómodo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de tu hospitalidad, maestro. No es un abuso si yo te lo ofrezco. Solo deseo complacerte. Permíteme que también te lo mastique antes de dártelo. No, maestro, no me gustaría que hicieras eso, se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo, si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. Es decir, claro, y eso nos pasa como docentes siempre, digo, ¿no? ¿Y cómo se entiende? Bueno, ahí está. Es decir, en esa búsqueda, en esa meditación sobre el texto personal, en esa búsqueda personal, está la sabiduría. Si yo te digo, significa esto, digo, está perdido, entonces te estoy tratando de idiota. No hay ningún crecimiento, que es verdaderamente la búsqueda, ¿no?, espiritual de los sufis. A ver, me hago perdón que corte, ¿no? Pero que te interrumpa, pero es el principio de la mayéutica socrática. Claro, exacto. ¿No? Digo, salvando todas las distancias, ¿no? Por supuesto. Yo creo que Platón, en ese sentido, sin hacer o sea, no es que Platón era sufi, no, ojo,
Pero si uno lee No, a no, no. conciencia las anécdotas, vamos a decirlo así, son anécdotas en las que interviene Sócrates, que por otra parte Sócrates tiene esta condición medio nasrudinesca, era siempre ahí, ¿viste? Está ahí, no sé, vos fíjate que lo último que le dice, antes de morir, lo último que dice es, fíjense que le debemos un pollo a Asclepio, un gallo a Sí, Asclepio, sí, un gallo para exacto. Esculapio. Está pensando en cuestiones domésticas, por así decirlo, Totalmente, pero que totalmente. detrás, el famoso ese, figúrate Glaucón, dice, le está enseñando, dice, Glaucón, figúrate, y lo único que hace Glaucón es, sí, sí, me figuro, yo quería ser Glaucón, ¿no? Porque o sea, un personaje más insípido como Glaucón creo que no hay en toda la filosofía. El tipo, Exactamente. ¿viste? Y pasa por un genio Glaucón, porque dice, sí, sí, yo Claro, entiendo todo, y por ahí no entiendo un pito, pero en ese claro. relato que es tan simple, que en ese caso es una alegoría, ¿no? O el momento en el Crátilo, cuando está ahí Crátilo ¿cómo es? Hermógenes pelando, aparece ahí Sócrates, que parece que está siempre al pedo, ¿no? Y Sócrates tiene esa condición un poco Sí, del vagabundo, digamos, el que exacto. transita y que tiene esa Claro, sabiduría de la búsqueda. Y que no es que Sócrates te dice, eh, sí, el mundo está dividido en un mundo de ideas y un mundo sensible. No, gira en torno de toda una por construcción de supuesto. aprendizaje para que Glaucón o el espectador, en este caso los lectores, entiendan que hay algo más detrás del significado, pero que no te lo Exacto. puedo decir en primera línea, Claro. ¿no? Es decir, en ese Ah, sentido los cuentos de Nasruddin tienen el cuento del bueno, durazno, el cuento de la llave, entre muchos otros, ¿no? por supuesto. Bueno, Diego, un musulmán te diría que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Sócrates era un, un buen vagabundo, un loco de Dios en algún sentido. Fíjate que habla del daimon que le habla, ¿no? Sí. Que tiene todas las características del típico loco como Nasruddin, que se pone a dialogar en la calle sobre cualquier cosa, pero que parece que está hablando de cualquier cosa y que en realidad un despertar, llamar la atención para que despierte a lo que verdaderamente importa, ¿no? Por otra parte, Diego, yo si querés, seguramente vamos a tener oyentes que nos van a preguntar dónde pueden leer este tipo de Sí, cosas. vayamos a eso. Yo, mira, yo primero y principal, el primer libro que les voy a recomendar y que es la base de todo esto, porque realmente es un libro muy fácil y muy breve, es ¿Qué es el sufismo? De Martin Links, ¿no? Que está editado por Taurus, ahí lo voy a mostrar, ¿sí? ¿Qué es el sufismo? Es un librito pequeño de la Biblioteca de Estudios Tradicionales de Taurus, tiene muchos años, el mío está desquiciado, ¿no? Por supuesto. Que es la base para poder ingresar al verdadero sentido, al método, al sistema que tiene el sufismo, a la tradición sufi, y que va a abrir puertas hacia otros, ¿no? El segundo que quiero recomendar es, bueno, vos ya lo dijiste, son los cuentos de los derviches, de Idris Shah, que me parece interesante tenerlo a mano, ¿por qué? Porque es un libro en el que a partir de una serie de cuentos se desarrolla una enseñanza clave dentro de los sufis, ¿no? Que es ese despertar, que es ese llamar la atención para poder descubrir el sí mismo. El tercero es Esoterismo Islámico y Taoísmo, de René Guénon. Vos sabés que don René siempre ingresó a una tariqa sufi, él venía al cristianismo, pero terminó digamos, sumándose al Islam, ¿no? Y haciéndose, iniciándose en el sufismo. Es un libro no solo de muy breve, sino de una profundidad absoluta, con campos de relación, que nos va a llevar a otro libro, no de Guénon, pero sí de un gran autor japonés, que es Toshihiko Isutsu, que tiene un libro que se llama, déjame que te lo busque el título absoluto, yo lo tengo, son 2 tomos, Sufismo y Taoísmo, ¿no? Que está editado por Ciruela. El primer tomo está dedicado a Ibn Arabi, el segundo está dedicado a Lao Tse y Chuang Tzu, para encontrar los puntos en común, ¿no?
El tercer gran libro que voy a nombrar es La enseñanza de los maestros sufíes, de Ibn Ata Allah, de Editorial Alquitara. Lo recomiendo porque es una recopilación de textos sufís muy interesante. El camino del sufi, de Idris Shah. La introducción al sufismo, de Anne-Marie Schimmel, de Cairós. No pude bajar todos, porque si no... Y, bueno, este te va a sonar más claramente, que es, o estos dos, que son El esoterismo islámico, de Titus Burkhardt, también otro gran musulmán sufi, editado por Taurus, un librito muy, digo librito por su extensión, ¿no? Muy claro, muy profundo. Y si queremos ampliar, yo recomiendo Sufismo, Velo y Quinta Esencia, de Friedrich Schwann, otro también que fue iniciado en esto, y por supuesto la historia de la filosofía islámica del genial Henri Corbin, ¿no? Henri Corbin es el conocedor de Islam más importante de Occidente, uno diría desde el punto de vista académico, ¿no? No tanto como iniciado, sino como un académico, en ese sentido. Agregaría la edición que vos dijiste del Masnavi, ¿no? Que es Cantos de Eternidad, está traducido así, que está traducido por María Corbí en la Sabiduría de Rumi. Se consigue, son 2 tomos, ¿no? Es un libro, como vos decías, es un bodoque importante. Y Diego, más allá de todos estos libros sapienciales, bueno, yo tengo 2 que quiero mostrarles, que me han sido regalados por sufis, ¿no? Vos conocés a 2 de ellos, Los el iba a querido nombrar. Leandro, El claro, el profesor querido Leandro Leandro, Bracamonte y el profesor exacto, Fernando Soto, queridos exacto, seguidores de La Última Página y quienes han hecho y están haciendo un trabajo muy importante acá en San sí, Miguel, ¿no? En San sí, Miguel, de revitalización y de conocimiento y promoción de lo que es la tradición sufí y de la tradición en líneas generales, ¿no? De hecho, exactamente, Leandro exactamente. Bracamonte tiene un canal en YouTube en el que enseña, él es profesor de persa, de lengua y literatura persa. Bueno, Que, bueno, le yo sentí un dedicamos en poquito de parte también. vergüenza, sentí No, un bueno, poco de vergüenza. le Hablar de dedicamos esto al lado de Leandro, que sepa disculpar los dislates que hayamos cometido, pero bueno, si quieren, claro, pueden ver el canal de Leandro Bracamonte, que es un gran conocedor, junto, bueno, Fernando Soto, que también es exacto, un gran exponente de lo que es el sufismo, que han participado en actividades de ADE. sí, exactamente. Ellos nos trajeron incluso ¿te acordás el músico sufi Sí, sí, que de fue música sufi. Bien, de ellos yo recibí un libro que es bellísimo, que se llama Ruta hacia la verdad esencial, escrito por el Sheikh Said Abdu Rabihi al-Andalusi, editado por Mandala, acá lo voy a nombrar para que lo vean, ¿sí? Mandala Ediciones. Estos libros, la complicación que tiene es a veces conseguirlos, ¿no? Pero habría que acercarse a comunidades sufi. Es un libro bellísimo, escrito por un maestro sufi, sobre qué es el sufismo explicado para occidentales, ¿no? Fundamentalmente. Y el segundo, que lo recibí en realidad, mirá Diego de dónde viene, del esposo de una alumna mía del Mariano Acosta, que es sufi, Matías Ferraro. El libro se llama Irshad, ahí lo estoy mostrando, Sabiduría de un maestro sufí, escrito por el Sheikh Musaffer Osak al-Yerrahi, editado por Editorial Yerrahi Argentina, que saben que tiene el que nombré primero, Ruta hacia la verdad esencial, es un libro más pedagógico, si se quiere, ¿no? Por eso lo recomiendo. El segundo es un libro muy parecido al de Nasruddin, tiene historias, y a partir de las historias enlaza toda la tradición sufi, ¿no? Son muy bellos, muy bellos. Tengo más, pero no quiero Igual vamos a monopolizar hacer la algo palabra. que hemos dejado de hacer en su momento por una cuestión de comodidad en la edición. Antes por ahí subíamos los libros y demás cuestiones, pero ahora con este formato así medio partido, medio incómodo Sí, andar editando y que
Entonces vamos a poner la lista, porque le quiero Correcto. agradecer a un suscriptor llamado Tomás List, que Tomás se Lee. toma el Sí, trabajo de transcribir todos los sí, títulos, así que vaya nuestro afecto a Tomás List. Vamos a empezar a hacer reconocimientos a aquellos suscriptores. Tengo sí, muchos en mente, Black Floyd, tengo muchísimos sí. suscriptores, Ángel Guadarrama, que también nos comenta, muchas, se me está yendo Guri, muchos acá, pero que nos hacen intercambios hermosos, y uno de ellos, Tomás List, como bien decía, se toma el trabajo de transcribir la lista de libros que mencionamos generalmente en los vivos de Instagram. Pero ahora vamos a ahorrarle ese trabajo, y cuando editemos este video, voy a poner los títulos y las referencias bibliográficas correspondientes para que puedan ir y consultarlos. Y obviamente, como dice Sebastián, es apenas un atisbo de lo mucho que pueden exacto. conocer respecto del sufismo. Y no sé, Seba, si vas a decir algo más. Una cosita más, Sí, Diego. sí. Un libro que compré hace un tiempo, me llamó mucho la atención el título, se llama El Islam, el fundamentalismo y la traición, no tradiciones, traición al Islam tradicional, escrito por varios musulmanes de distintas partes del mundo, musulmanes que viven en el mundo árabe, que viven en Europa, que viven en Estados Unidos, que está editado por Mandala o La Nieta, ¿m? La de España, no la Mandala Argentina, sino la Mandala de Olanieta Editor. Es un libro bellísimo. Mira, no sé si lo puedo enfocar. Ahí está. Sí, se ve, se Eh, ve. bien. ¿Por qué lo recomiendo? Porque vos viste que cuando uno empieza a hablar del Islam, enseguida hay gente que dice, no sé, viene un tipo con bombas. No, bueno. Iba para ese lado, mirá cómo nos conocemos, Bien, que yo iba, ahí o sea, mi está. comentario, para retomar, iba para ese lado. Así que Hay dos avanza. cosas, hay dos cosas que creo que son el mal del mundo, ¿no? Una es la ignorancia y la otra es el prejuicio. Viste que con el Islam cargan con ese prejuicio. Pero es verdad que existen fundamentalistas que le están haciendo mucho mal al Islam. Y que con el pretexto de ciertas cosas, bueno, creo que le están pegando a sus propios fieles, ¿no? Bueno, este libro no está escrito por señores de una universidad escépticos o profesores ingleses que ya no creen absolutamente en nada. No es no sé, un Bertrand Russell, ¿no? Que lo admiro en muchos casos, pero es un escéptico en muchísimas cosas. Digamos, un escéptico en la metafísica. Sino estoy hablando de musulmanes, escrito por musulmanes. Y lo recomiendo porque el capítulo dedicado al sufismo, perdón, ¿sí? Que se llama El mito de un... perdón, ya estoy... Ya te digo, Diego, el título bellísimo de este capítulo se llama El declive del conocimiento y la aparición de la ideología en el mundo islámico moderno, escrito por un tal Joseph Lombard, fíjate que es un norteamericano y es sufi, hace una defensa del verdadero conocimiento y del concepto de paz que el Islam transmite. Yo lo recomiendo con mucho fervor. Y lo último, Diego, otra cosita que voy a hacer también polémico, a nuestro público. Yo antes de preparar esto, estuve viendo algunos videos, que me gusta ver qué se transmite. Vi cosas hermosas, sobre todo a cargo de sufis, que realmente, yo no sé si te pasa a vos, pero a mí es un placer escucharlo, me transmiten paz. O sea, Me yo pasa los exactamente lo escucho y mismo. quedo, Hay uno ¿no? de Es como... 5 minutos de Nasur TV, algo así. Es un sufi argentino, maestro, no sé si es Sí, un iniciado. 5 minutos dura. sí, sí, Es impagable. O sea, lo que dicen, sí, no solamente te transmiten paz, sino que hay una coherencia. Y también exacto. una especie voy a decir una palabra un poco desagradable, desacralización. Sí, En el sí. buen sentido, ¿no? No en el sentido de desantificar o desacralizar No, en no, tanto paganizar, ¿no? Sino bajar sí, algo que parece
prejuicioso, o sea, que uno munido de muchos prejuicios Claro. puede decir, no, ¿viste? Son tipos que andan con la cara tapada y si abren así tienen un No, chaleco que hace explotar, no sé, una claro. mezquita, qué No sé tiene yo. nada que ver. Claro. Exacto, exacto. Vos sabés que entre ellos me encontré con un video que no voy a nombrar, pero que prevengo al público, hecho en este caso por un profesor español, lo digo por si ven que empieza a hablar en español, que me pareció eh, insultante en el sentido de que para fundamentar su interpretación cita a Madame Blavatsky. Ah, Es decir, yo en ese sentido quiero que nuestro público entienda, el gran René Guénon, su fiel, escribió 2 libros contra Madame Blavatsky, diciendo justamente que era lo opuesto a un sistema, a un método de purificación del alma, de trascendencia y demás. Claro, otra vez, claro, Roberto Arce, señor, claro. mirá lo que es el librito, ¿eh? Eh, Lean el qué último loco, capítulo, lo que dice claro, Art, que no era un iniciado, o sea, no es que no era un iniciado, de estos temas sabía, sobre todo del falso ocultismo, del sí, falso esoterismo, como nos gusta decirlo. Pero sí, Blavatsky, Madame Blavatsky, la teosofía, tengan claro. mucho Por cuidado eso porque, yo tenía mucho cuidado, Diego, y vos fíjate que los textos que cité, no es que sean textos condescendientes, porque ya te digo, eh, se pueden hacer críticas, pero siempre desde esa admiración que se siente por la sabiduría, por la belleza, ¿no? Los musulmanes dicen algo clave, y me callo, ¿no? no, El por favor, hombre, el varón es acción. El varón tiene que salir a la selva. La mujer es belleza. Por eso los hombres necesitamos de las mujeres para que nos salven. Fíjate vos el centro clave que tiene la mujer, ¿no? Y lo que supuestamente ocurre, ¿no? Barbaridades que ocurren a veces propio de ciertos fundamentalismos y demás. Nuestros queridos amigos Fernando y Leandro, yo me asombré de verlos que no llevan nada, vos los has visto, no llevan ninguna vestimenta. Y Fernando me tapó la boca un día diciéndome, ¿sabes qué pasa? Que el verdadero velo vos no lo ves, pero yo lo tengo. Claro, no necesito un trapo, lo tengo. claro, La porque decencia. eso obra dentro de lo que vos muy bien definías como el fundamentalismo, ¿no? Esto que se dice, Ah, hay dos opuestos, ¿no? El exceso de información y la carencia de ella. sí, El exacto. camino intermedio es el que Qué debemos bueno. seguir, ¿no? Es decir, Sí, cuando yo tengo la exceso de vía del medio. información, yo si fuera un iniciado, vamos a decir algo que conozco, ¿no? Si yo fuera un extremista católico, Ujú. participaría de ciertos grupos, no sé, publicaría cosas en Facebook en torno de ciertas cosas, Sí, no sé, y tendría una postura, viste, qué sé yo, me pondría una camisa negra con cuello blanco y saco negro y andaría por el corredor aeróbico de Bellavista, alabando la figura de Monseñor Cribá de Balaguer, y me haría del Opus Dei, qué sé yo, no sé, iría a un extremo porque nadie puede acceder al conocimiento extremo y todo aquel que pretenda tiene que pasar por una instancia de no sé, 20 años de estudio, eso es el exceso. Pero ujú, también decir, todos los curas son pedófilos, perdón por decirlo así, claro. a veces una Claro, es falta de otra conocimiento ignorancia. enorme. Entonces, busquemos la vía, por eso yo quería avalar lo que vos bien decías en algún momento, y retomar la aclaración que hacía al principio, ¿no? Eh, yo no soy sufi, no conozco obviamente el sufismo por las lecturas, por Sebastián, que fue el primero que me lo mencionó, por el tradicionalismo, ¿no? La tradición tiene, vos mencionaste a los grandes nombres de la tradición, Titus Burkhardt, Frijo Schwom, Martin Guénon, Links, Guénon, Kumaraswamy, digo, que entendieron que en la tradición, en la Sofía Perennis, hay algo mucho más grande que nosotros mismos, que todo en ujú, definitiva es un gran camino de salvación. No es ujú, el único camino, sino hay un solo camino, hay muchos. El problema es que, claro, en el medio de ese camino y de esos caminos existen eh, seres oscuros, por así decirlo, que buscan justamente llevarte por sendas oscuras. Por eso mucho cuidado también con los falsos maestros, con los nafs, como le dicen los sufis,
los que desde la ignorancia buscan oscurecer, desde la ignorancia buscan llevar a más ignorancia o a un sentido egoísta del conocimiento, y formar sectas, y formar sectarismos, y formar, digamos, caminos que no son iniciáticos. Por eso el problema con Blavatsky, por eso el problema con ciertas doctrinas, por así decirlo, doctrinas, ¿no? O ciertas formas de conocimiento de estos temas que no llevan a la libertad y a la iluminación. Como vos decís, escuchen a los sufis, acérquense a ellos. Hay mucho. No para entrar a una tárica o para iniciarse, simplemente para ver qué hay, levantar un poco la mirada y ver qué hay. Hay algo más que el prejuicio, y sobre todo hay algo más que la moda, ¿no? Exacto. Vos dijiste recién algo muy interesante. El centro es femenino, es la belleza. El principio masculino es exterior, es el que sale, digo, pero todos somos iguales. Sí. En el fondo, la esencia de la manifestación o de la emanación de lo divino se manifiesta en cada uno, en el sí mismo. Eso es lo más importante, me parece. El camino que te enseña cualquier tradición es eso, es la liberación de sí mismo. Puede ser sufi, puede ser judío. Exacto. El sufismo es masculino y es femenino. Por eso las táricas, ¿no?, compartidas, es estupendo. Eso, Diego, dentro de una tradición que lo permite, porque hay tradiciones femeninas. Yo siempre lo digo, hay misterios femeninos, en los cuales yo no podría ir. Y hay misterios masculinos, y hay misterios que pueden ser revelados a ambos. Bueno, perfecto. ¿No? Por eso decimos siempre, ¿no? Lean. Por eso hoy Sebastián se tomó ese trabajo enorme, tan fiel a sus principios de sustentar todo lo que dice con bibliografía, y vamos a dejar los libros para que los consulten. Como decimos siempre, a seguir leyendo no es solamente una cuestión hedonista de vamos a leer por el placer de la lectura, sino para saber y no dejarse embaucar, sobre todo. Me parece que uno de los grandes problemas del siglo XXI, de los grandes problemas de la actualidad, es que somos emboscados continuamente, somos embaucados, y así nos venden cada buzón, que terminamos a veces citando de memoria ciertos parámetros, ciertos principios que, leídos con mucha lupa y con mucha precaución, descubrimos que no son tan sólidos y que en definitiva lucran intelectual, ética, moralmente, lucran con económicamente, por supuesto, con las debilidades del espíritu de los hombres. Leer a estos maestros, leer estos textos, leer no implica o no significa necesariamente que uno se haga musulmán o sufi. Implica saber que el mundo no es occidente, y que no es solamente lo superficial del aquí y el ahora. O sea, hay algo muy lindo que habla, que proponía Idris Shah, que es la atemporalidad, el tiempo sin tiempo de la tradición sufí, ¿no? Lo eterno, que es muy interesante. Exacto. Nos fuimos de tiempo muchísimo, Sebastián. Hoy es un programa de casi 1 hora y media, casi. Así que les agradecemos mucho por la paciencia quienes hayan llegado hasta acá. Creo que valió la pena, fue muy interesante. Podríamos estar horas hablando de esto, porque un tema lleva a otro. Pero bueno, vamos cerrando un poco esos círculos que abrimos, ¿no? Místicos, seguimos con la tradición. Y bueno, hoy presentamos el sufismo muy humildemente. Mandamos un saludo enorme a Fernando Soto y a Leandro Bracamonte, porque son cercanos, y a todos los que están viendo este programa, como siempre decimos, a seguir leyendo, y nos vemos este jueves en Instagram quienes puedan, y el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Seba, un placer, y nos estamos viendo. Con el corazón, con la palabra y con el pensamiento. Muy bien, bien. Así sea. Chao a todos y gracias, nos vemos. Adiós, gracias.